Bienvenidos y bienvenidas sean todos a este espacio donde hoy Lady Rodríguez y que les habla Melanie Trujillo, estudiantes de Historia Social en la Comunicación del Mundo, semestre 2025-1 de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, estaremos hablando de las iniciativas que en este momento mantienen alerta a todas las potencias mundiales. La iniciativa conocida como One Belt, One Road, o en español, la iniciativa de la ruta y la Es conocido como la nueva ruta de la seda, aunque eso te lo explicamos más adelante. Mientras, te cuento que este es un proyecto que no debe ser tomado a la ligera. De hecho, los medios deberían estar hablando mucho más de esto, porque podría llegar a convertirse en uno de los proyectos más grandes en la historia moderna. Para entenderlo mejor, hablemos de algunos de sus antecedentes. Desde el gobierno anterior chino, liderado por Deng Xiaoping, ya se estaba hablando de lo que se conoció como la apertura económica de China. Nosotros lo pudimos evidenciar como a lo largo de los años China fue creciendo a nivel de cifras económicas e incluso se pudo conseguir la mejoría en la calidad de vida en nuestro territorio, ya que en años anteriores China había pasado por unos procesos de humillación e incluso se creyó que nunca se podría salir de la pobreza porque era un territorio muy sobrepoblado. Entonces, con la implementación de estrategias sociales, de educación, políticas y económicas, se pudo cambiar esta perspectiva y hoy es considerada una de las primeras potencias mundiales por sobre Estados Unidos. Es por esto que tenemos que hablar de una de las estrategias principales que tomó China y fue el movimiento pacifista. ¿Qué quiso decir esto? Quiso decir que China estaba limando asperezas con territorios con los que antes había tenido algunos enfrentamientos. De esta manera, hoy se puede ver a China como un país que promueve el crecimiento mutuo entre naciones. Es por eso que se implementó la nueva ruta de la seda en 2013, cuando el actual presidente Xi Jinping lanzó el comunicado oficial. ¿De qué trata esta ruta? Se trata de una serie de rutas terrestres, marítimas, de comunicación e incluso tecnológicas que permiten que China pueda tener comprender mejor el nombre por el cual popularmente se conoce esta iniciativa, es necesario poder remontarnos al pasado y brindar un contexto histórico. La antigua ruta de la seda, que se remonta a más de 2000 años, fue la primera red comercial que conectó a China con el resto de Europa. Esta ruta no solo comercializaba sedas y especias, sino también ideas, religiones e incluso culturas, lo que no solo fomentó el desarrollo económico, sino también el intercambio cultural, al igual que el desarrollo de civilizaciones. En la nueva ruta de la seda es donde realmente Latinoamérica empieza a tener un papel activo, incluso con lo que es el puerto de Shanghái, que es en lo que nos enfocaremos. Este puerto se encuentra ubicado en la bahía de Chancay, en el distrito de Chancay, departamento de Lima, a aproximadamente 56 kilómetros al norte de Lima. Se trata más bien de un megapuerto que tiene como objetivo principal la exportación a China de materias primas de Perú. Además de eso, la redistribución de cargas de países como Chile o Colombia, entre otros, a China u otros países asiáticos. Es una obra conjunta entre la empresa estatal china COSCO Shipping y el grupo peruano Volcan Compañía Minera. Según la revista Perú Retail, la apertura del puerto de Shanghái se llevó a cabo en noviembre de 2024, aunque realmente su funcionamiento oficial comenzó desde el 1 de junio del año presente. Este megapuerto, que representa una inversión inicial aproximada de $3.600 millones, tiene el potencial de convertirse en un eje logístico clave en la región. Esto para fomentar lo que es la facilitación del comercio entre Perú y Asia, especialmente con el país de China. La inversión total podría aumentar si depende de los resultados que el proyecto presente en los primeros años de operación. Se estima que en su primer año de funcionamiento el puerto de Shanghái debe mover alrededor de 500.000 de contenedores, y si se logra alcanzar o superar esta cifra establecida, se podría llegar a activar un segundo plan de acción que incluiría mejoras significativas en lo que es la infraestructura y las operaciones del puerto, lo que podría requerir una inversión adicional considerable aparte de la cual ya hicieron.
Este plan también podría abarcar lo que es la expansión de las instalaciones portuarias y la modernización de la tecnología y del manejo en la optimización de las conexiones logísticas entre las regiones del país y pues también lo que es la inclusión de países vecinos. Sin embargo, pues esto no es todo como de colores, por decirlo de alguna manera. Porque pues el desarrollo del puerto de Shanghái sí es muy beneficioso, efectivamente ha creado y ha puesto a Perú en el ojo de convertirse pues también en lo que es un gran exponente del desarrollo económico y una muestra de lo que puede realizar la inversión de China en países pues de bajos recursos. Pero esto también puede traer sus preocupaciones porque se considera también lo que es la sobreexplotación de recursos naturales y el impacto ambiental que podría tener la actividad portuaria en la región. Por lo mismo, es fundamental que se realicen estudios de impacto ambiental y que se establezcan regulaciones estrictas para mitigar pues, cualquier efecto negativo que pueda tener en el ecosistema, dado que aquí no se debe primar la economía sobre el estado ambiental, sino que se debe llegar a lo que es un consenso de ambas para que ninguna de las dos partes se vea afectada. Obviamente te estarás preguntando por qué China ahora se está entrometiendo de manera tan ferviente hacia los temas de América Latina e incluso está haciendo acuerdos con estos países. Esto lo puede estar llegar haciendo por dos razones principales. Primero, China podría estar buscando un punto estratégico en este continente debido a que sí sería más fácil el comercio entre estos dos continentes sin tener que pasar por otros lugares en los que Estados Unidos suele tener su influencia política, como lo es el canal de Panamá o el país de México. Segundo, de esta manera podría economizar en gastos de rutas, tiempo y costos hacia las personas e incluso el costo que termina teniendo la producción final. La construcción del puerto de Shanghái también ha generado un largo debate en lo que es Perú y en la región y también en los alrededores, pues algunos lo ven como una oportunidad de desarrollo económico, dado que generaría empleos tanto directos en el funcionamiento, en la logística y también en la construcción del puerto, como en indirecto, al generar y incentivar el comercio. Lo que es el puerto también asegura generar lo que son 10.000 empleos directos y más de 30.000 empleos indirectos, lo que incentivaría lo que es la economía y la reducción de la pobreza en la región. Incluso el economista peruano Pedro Franque asegura que si este megapuerto dinamiza la economía, fomenta el comercio de Perú y también reduce los índices de pobreza, efectivamente puede ser muy generoso para lo que es el proceso del crecimiento exponencial del país. También genera que como tal Perú puede llegar a transformarse en un punto focal de la nueva ruta de la seda, convirtiéndolo en un punto específico para el comercio internacional y exportando sobre todo lo que son materias primas en contextos de minería, de agricultura y también de energía. Incluso cuando aún este economista mantiene sus reservas sobre lo que son las verdaderas intenciones de China al financiar la construcción de este megapuerto. Esto lo que quiere decir es que mientras el proyecto esté bien pensado y esté dirigido hacia un verdadero beneficio hacia Perú y también obviamente hacia China, no habría ningún problema con que este puerto siga en funcionamiento. Cuando este autor menciona sus dudas, podría mencionar algunas afectaciones negativas que podría estar ocurriendo en Perú de no cumplir con lo que dije anteriormente. Por ejemplo,
Esto podría facilitar la extracción y la exportación de minerales sin ser procesados. Esto no es del todo beneficioso, porque lo que menciona el autor es que Perú necesita empleo. Es lo que necesita, que si le van a ayudar a otros países, sea para eso, para generar empleo. En cambio, si se empieza a exportar minerales sin ser procesados, no generaría mucho empleo, porque necesitaría que en la nación existieran personas que se encargaran de transformar los minerales de manera óptima. Trampa de la deuda que de esta china manera, es un concepto primero, que ha ganado podrían atención en los últimos años, exportar a productos de mejor precisamente calidad, por y segundo, esta se generaría iniciativa de la un Frana de la nuevo Ruta. empleo para Esta esta estrategia nación. se refiere a la Por práctica otro de lado, China también se de ofrecer menciona que financiamientos este para proyecto megaproyectos podría en hacer que países los pues de bajos productos recursos que nacionales aún se están desvaloricen. en ¿Por qué proceso de pasaría desarrollo, esto? por decirlo de alguna manera, Porque los y a productos de menudo China con podrían economías estar pues llegando de frágiles manera o en masiva a un situación precio mucho donde más ya bajo de cuenten lo que con se suele deuda, conseguir que en es Perú. donde a través de De esta manera, la préstamos a gente gran escala, preferiría el comprar, país que por obvias realice los razones préstamos económicas, busca también comprar este expandir tipo lo de que es su productos influencia y dejar geopolítica de y lado económica, la producción pero pues nacional. esto puede llevar a consecuencias adversas para los países que reciben dichos préstamos. Cuando un país no puede cumplir con estas obligaciones de su deuda, a menudo se ven obligados a renegociar los términos del préstamo. Es decir, en algunos casos esto incluso puede llegar a la cesión de estas infraestructuras claves o de empresas que ellos contengan al país que les realizó el préstamo, por decirlo de alguna manera. O sea, las infraestructuras para las cuales pidieron el financiamiento, por decirlo de alguna manera, terminan siendo del país que les prestó. Es decir, pues no tiene mucha lógica, pero sí suele pasar. Y un ejemplo notable de esto es el caso de Sri Lanka, que tras no poder pues pagar su deuda, se dio el control del puerto de Hambantota a una empresa china durante 99 años. Ese tipo de situaciones ha pues también generado en los países un llamado de atención a que cuando los países pues realizan préstamos, realmente lo realicen en aras de generar la cooperación económica, el progreso de lo que son los países, y no pues solo de llenarse los bolsillos, por decirlo de alguna manera. Además, lo que es la trampa de la deuda no solo se limita a la cesión de activos, esto puede llegar más allá y también implicar influencia en la política interna de un país, donde el prestamista, en este caso se podría decir que China, puede ejercer presión para que se adopten políticas favorables a sus intereses. Esto puede incluir la promoción de leyes que beneficien a las empresas chinas, o quizá la priorización de proyectos de ellos que no necesariamente son los más beneficiosos para la población local. La situación se complica aún más por la falta de transparencia en muchos de estos procesos, porque como decíamos, pues por decirlo de alguna manera, a menudo los términos de los préstamos no son claros, y los países receptores pueden no estar completamente informados sobre las implicaciones que esto puede llegar a largo plazo. Por decirlo de alguna manera, como decimos aquí colegialmente, les meten términos chimbos en letras chiquitas que los países pues no terminan de entender, sobre todo estos países subdesarrollados, por decirlo de alguna manera, entre comillas, y pues terminan efectivamente como consumiendo tanto la política como la economía de este país. En el contexto de América Latina, la trampa de la deuda es un tema pues que efectivamente ha tomado reciente interés por lo mismo de esta iniciativa, donde se han generado pues grandes inversiones en distintos países para generar pues lo que es el desarrollo financiero. Pero también pues se han enfrentado desafíos relacionados con la sostenibilidad de esta deuda. Por ahora, en cuanto a lo que son países como el Ecuador y Venezuela, sí han experimentado dificultades para cumplir con sus obligaciones de la deuda con China, lo que también los lleva a renegociar los términos de pues estos préstamos que ha realizado China de inversión para estos países.
Es importante destacar pues que no se está diciendo que todos los países vayan a terminar acabados, por supuesto que no. Hay algunos países que efectivamente han logrado utilizar estos fondos de manera efectiva para impulsar su desarrollo económico y mejorar la infraestructura. Sin embargo, la clave en esta gestión es que estos países sean prudentes, que los gobiernos tengan la capacidad para negociar acuerdos que protejan sus intereses nacionales y que realmente aseguren que estos beneficios mutuos sean beneficios mutuos. Este término está muy asociado a lo que ocurrió con la isla de Sri Lanka. Cuando este territorio ya no podía pagar su deuda, ofreció el puerto de Hambantota a cambio de aliviar un poco la carga del préstamo. Debe ser algo que se debe revisar en el caso de Perú u otros países latinoamericanos e incluso africanos, porque esta teoría es puesta en debate a cada rato, ya que se cree que esto es solo un mito y que China no persigue sus intereses geopolíticos pasando por encima de países menos desarrollados. Pero si llegase a ser cierta esta práctica, es denunciable por falta de transparencia y corrupción. Si algo es cierto es que China ha buscado convertirse en la primera potencia mundial en el mundo. Aun cuando esto pueda traerle conflictos con otros países, el mayor ejemplo siendo Estados Unidos. La nueva ruta de seda definitivamente es lo que está marcando un comienzo en nuestras estrategias. Pero lo que es la ruta de la seda no es la única estrategia que China está implementando para convertirse en la primera potencia mundial. También ha estado trabajando incluso para desarrollar su propia tecnología y aumentar su influencia en las instituciones financieras internacionales. Lo que es la rivalidad entre China y Estados Unidos sí se ha intensificado en los últimos años y pues se manifiesta en diversas áreas, tanto el comercio, como lo estamos presentando en esta nueva estrategia, también lo que es la tecnología y la seguridad. Ha estado desafiando la hegemonía de Estados Unidos en la economía global y ha estado trabajando para crear un nuevo orden económico, tal como estos tratados que tiene con países de Latinoamérica, tal como Chile, Argentina, Brasil e incluso Colombia. Y a medida que China continúe con su ascenso, es probable que la rivalidad que tiene actualmente con Estados Unidos se intensifique aún más. Es necesario entender que ha estado fortaleciendo estas alianzas no solo por lo que es la nueva estrategia, sino porque también entiende lo que es la cooperación económica global y también los beneficios que esto le puede traer para las tensiones que ha estado presentando con Estados Unidos. Incluso en estos momentos lo que es el resurgimiento de la política de China también ha manifestado desarrollos en lo que es sus capacidades militares para proteger sus intereses y aumentar su influencia en la región. Aquí la pregunta se podría plantear como qué respuesta podría dar Estados Unidos y otros países en la creciente influencia de China. Y pues esto ya lo hemos visto, que lo que es Estados Unidos incluso ha implementado estrategias que contrarrestan lo que es la nueva ruta de la seda. Desde Shanghái saldrán rutas marítimas directas hacia importantes puertos asiáticos como Shanghái, Shenzhen, Hong Kong, Busan y Singapur. Estas conexiones permitirán reducir el tiempo de transporte entre ambos continentes, pasando de casi 40 días a unos 22 días. En cuanto a la carga que se moverá, Shanghái es clave para exportar productos típicos de Sudamérica hacia el mercado asiático. Desde el puerto saldrán minerales como cobre, zinc, hierro y plata, así como productos agrícolas como aguacate, mango, uvas, banano, café y cacao. También se exportarán productos pesqueros como harina de pescado y mariscos. Por otro lado, desde Asia llegarán al puerto mercancías como tecnología, electrodomésticos, maquinaria, autos, ropa, calzado y productos farmacéuticos, que luego serán distribuidos a Perú y a otros países, también latinoamericanos. La operación interna del puerto está automatizada, es decir, con grúas eléctricas, vehículos autónomos y un túnel subterráneo que evita el tráfico y permite el paso de los camiones que transportan los productos. Todo esto permite que el puerto funcione las 24 horas del día, todos los días, con una alta eficiencia y menores costos.
personal puedo decir que sí me parece beneficioso para Perú la construcción del puerto de Chancay, y también me parece bastante beneficioso que esto pueda abrir las puertas al comercio entre Latinoamérica de manera más libre. Sin embargo, esto mientras los gobernantes sepan realizar sus acuerdos de manera que les sea verdaderamente beneficiosa, porque bien puede que entre papeles y entre letras chiquitas terminemos con muchos más problemas de los que ya tenemos. Por ahora se han presentado bastantes beneficios para Perú la construcción de este puerto. Muchos argumentan que han tenido mejoras en su calidad de vida y que incluso se ha mejorado el empleo, ya que se necesita mucha más mano de obra en esa zona. Esperemos que siga siendo de esa manera. También opino que lo que son estas iniciativas no solo han abierto las puertas para el país de Perú, sino para distintos países de Latinoamérica, incentivando su desarrollo económico, la exportación de materias primas, pero también la redistribución de carga hacia Asia, como por ejemplo el país de Argentina, donde el total de inversiones entre el año 2020 y 2023 fueron recibidas por parte de China con un 22,5%. Esta inversión se focalizó sobre todo en lo que es el punto minero, donde incluso empresas como Gannes y Lithium han invertido 1.4 millones en la extracción de litio. También una gran parte de la inversión en lo que es la infraestructura al crear nuevos ferrocarriles, nuevas carreteras, y también se firmó un contrato para renovar 1.000 kilómetros de vías de carga. Al igual que Argentina, otro país de Latinoamérica que también ha recibido incentivos no solo es Chile, México, Uruguay, Paraguay, que también han firmado también lo que son proyectos de entendimiento con China en los años de 2018, 2019, 2020 e incluso 2021. Otro país que también se ha visto beneficiado es el país de Colombia. China últimamente pues también ha estado en discusiones en Colombia para también fomentar lo que son estos proyectos de infraestructura que quiere implementar. Incluso fueron ellos los encargados de la entrega del primer metro de Colombia, donde incluso este primer metro se dice que va a ser totalmente eléctrico. Es decir, no va a necesitar de un conductor para su funcionamiento de manera correcta. Lo que pues sí genera bastante expectativa sobre lo que va a ser la inversión futura en este país. Y aunque también pues se hablan de los desafíos que se pueden presentar. Los desafíos como es la obtención de visas, el trabajo para empleados chinos en Colombia, lo que es quizás la dificultad en cuanto a la seguridad y en cuanto a lo que es la seguridad también económica, es decir, cuánto puede garantizar Colombia que el dinero que vaya a entrar por parte de China no se vea pues manejado de manera inadecuada, es decir, no se vaya a sobornos, no se vaya a lo que ha pasado muchas veces en Colombia, que es que estos dineros realmente no suelen llegar a sus destinos. Esto también es lo que está complicando pues que China pueda invertir en Colombia de manera segura. Y no solo eso, sino que también lo que es la seguridad de las zonas donde se va a implementar pues los cambios que se desean. También es preocupante como tal lo que es el servicio que puede brindar China en Colombia, dado pues su infraestructura que también es muy difícil de llevar a cabo, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, pues por estas relaciones que se han mantenido hasta ahora, sí se espera que China quizás quisiese involucrar un poco más a Colombia, dado que pues también le presenta muchos beneficios por la posición geográfica de Colombia, al igual que por sus recursos y sus materias, al igual que el país de Brasil, donde este ha mantenido su posición como principal receptor de inversiones chinas, con un 54% de inversiones totales en lo que es el año 2020 y 2023, con una inversión de incluso 66.100 millones en lo que son proyectos que están enfocados en la energía, en lo que es la transmisión, el uso y también la generación de la misma,
también en lo que es la extracción de petróleo con un 28% de inversiones y otro 28% de inversión para lo que es todo el proyecto de infraestructura en este país. Sin embargo, concuerdo en que este proyecto puede llevar a riesgos como lo que es la dependencia y también la explotación si no se determina coherentemente y con precisión lo que son los términos de negociación para no caer en repercusiones negativas para estos países que están recibiendo estos aportes económicos por parte de China. Es indiscutible que se nos presenta una nueva oportunidad. No podemos hacernos los ciegos y no verla, pero es importante que entendamos que para América Latina el nuevo reto está en no volver a cometer los errores del pasado. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que mejorar nuestras infraestructuras internas y nuestros puntos débiles antes de darlo todo lo que tenemos, todo lo bueno que tenemos a un país de nuevo mucho más grande que el de nosotros. Porque esto, en vez de convertirse en un acuerdo de beneficio mutuo, se puede convertir en una nueva relación de dependencia. Y yo creo que muchos países de América Latina ya estamos cansados de ese tipo de relaciones. Si bien es cierto que iniciativas como lo que es la franja y la ruta le brindan a países pues de bajos recursos la posibilidad de poder desarrollarse económicamente al prestarles financiamiento para sus proyectos, es necesario que los gobiernos también empiecen a plantearse las consecuencias negativas que esto podría tener. Lo que es la historia nos ha demostrado que la dependencia excesiva financiera puede llevar al debilitamiento de la economía, pero también de su soberanía, donde estos países, debido a lo que son sus deudas, terminan entregando gran parte de su soberanía con tal de un pequeño alivio financiero que realmente va a generar lo que son más problemas al mundo. En este sentido es donde también se hace fundamental que dichos países que participen también puedan crear y fomentar relaciones no solo con este país como lo es China, sino también con los países a su alrededor. Esto no solo les va a generar lo que es más seguridad económica, sino que va a facilitar el intercambio de conocimiento y de tecnología para si en algún momento es necesario puedan unirse entre ellos para poder llegar a lo que son acuerdos financieros y no caer en el sobreendeudamiento y en esta trampa de la deuda. En conclusión, la nueva ruta de la seda trae tanto beneficios como desafíos para asumir por países latinoamericanos, donde sí efectivamente la idea es fortalecerse, también es necesario siempre mantenerse sobre unos marcos regulatorios que les aseguren que estos beneficios realmente sean mutuos, que no les traigan consecuencias negativas a lo que es largo plazo. Deben entender como tal que deben cuidar lo que es su soberanía sobre todas las cosas, para que esto a largo plazo no les traiga más consecuencias que beneficios y termine siendo más caro el remedio que la misma enfermedad, como se dice por ahí. Una de las maneras en la que puede contribuir para que esto no vuelva a pasar es la información. Hoy en día es muy poco lo que sabemos de este proyecto y lo que se sabe está lleno de sesgos y de confusión. Por lo tanto, me parece muy importante que los medios de comunicación nacionales de todo el mundo se preocupen por informar sobre los verdaderos beneficios, sobre las verdaderas intenciones que tiene China para realizar este proyecto. Y no solamente nos quedemos con lo bueno, también utilicemos bastantes filósofos como los que ya hemos mencionado, que también presentaban sus dudas acerca de esta inversión.